Gracias, Señor. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hermosa canción de adoración a nuestro Dios, ¿de verdad? Señor bendiga su vida en esta tarde, esta noche ya. Quiero compartirles, o siguiendo ya con el estudio que venimos llevando. Perdón que ayer no se pudo lograr, problemas técnicos de internet. Pero bueno, Dios nos da la bendición de que lo podemos volver a hacer hoy. Así que, si están preparados, oramos, damos gracias al Señor, que Dios nos guíe, Señor bendiga este estudio, la palabra, para que sea de gran bendición a nuestras vidas, podamos tener un poquito más de conocimiento de lo que es la confesión, para que sea de gran bendición a nuestras vidas, en nuestro diario andar, nuestro diario vivir, cómo poder bendecir y ayudar a otros. Así que bueno, oramos y damos gracias al Señor. Padre, te honramos en esta hora y te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de poder estar una vez más, Señor, delante de tu presencia, todos juntos, Señor, a través de internet, pero unidos por tu Espíritu Santo, que es omnipresente, que nos bendice, nos enlaza a todos, aún estando en diferentes lugares, diferentes hogares, pero somos bendecidos y unidos por la presencia de tu Espíritu Santo. Padre Dios, pongo este estudio en tus manos, Señor, que nos sigas guiando y que sea de mucha bendición para nuestras vidas y para quienes lo necesiten, Señor, conocer un poco más sobre este tema. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien. Como les dije la última reunión, vamos a ver un poco acerca de la vida del rey David. Que a través de su vida vamos a ver la confesión que trae gozo, ¿no? Porque es una gran realidad que cuando uno confiesa, se libera, y hay gran gozo en nuestras vidas. El Salmo 32 dice David: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso lo dice el versículo 5. Pero en el versículo 1 y 2 también nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Como sabemos, este salmo fue escrito por el rey David en la ocasión de después que recibió el perdón, ¿no?, por el pecado cometido con Betsabé. Y vamos a ver un poco cuáles fueron las causas, ¿no?, del pecado de David. Para eso vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver las causas, ¿no?, del pecado de David. Ya en el versículo 1 encontramos parte de la respuesta. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat.
Y acá tenemos la primera causa. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, la primera causa del pecado de David es que él no se hallaba en el lugar que tenía que estar. Como leímos, que era la época en que los reyes salían a la guerra. Y él tenía que estar con su ejército, él tenía que estar enfrente de sus soldados, enfrente a la batalla. Pero dice que él se quedó en Jerusalén, no estaba en el lugar que correspondía. Se quedó en Jerusalén cuando le correspondía estar allí al frente de la batalla, peleando las batallas de Jehová. Y tuvo la osadía de encargarle lo que a él le correspondía como rey, estar frente de su ejército. Él se lo encomendó a Joab. Y él entonces se quedó allí tranquilo en el palacio, amó la comodidad, amó el ocio. Y esa fue la primera causa entonces del pecado de David. Y uno cuando siempre se encuentra fuera del camino de nuestros deberes, nos vamos a encontrar siempre en el camino de la tentación. Como hay un dicho que dice, aguas estancadas se corrompen fácilmente. Entonces, lo que encontramos es que David cayó fácilmente en la tentación, a través de sus ojos, ¿no? Y de su mente, porque ya estaban sin control. Si uno lee todo el capítulo va a enterarse de muchas cosas, y vamos a ver el versículo 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, como vimos, a través de sus ojos y de su mente, él empezó a concebir el pecado. El pecado de David fue entonces que, en primer lugar, se enamora de una mujer ajena, que no era su esposa. Dice David, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, ¿no? Y acá no está mencionando si realmente Betsabé era culpable de coquetear con el rey, aunque toda la responsabilidad caía sobre David, el varón como cabeza. Y más en este caso, ¿no? Que David, como rey, tenía autoridad delegada por parte de Dios sobre él. Entonces, sin hacer caso de su responsabilidad, David manda a preguntar, ¿no?, por aquella mujer. La trae a su casa, duerme con ella y ella queda embarazada. Lo segundo es que cayó en adulterio. Y él se entera porque Betsabé lo manda a decir que estaba embarazada de él, porque temía morir apedreada, conforme a la ley.
Entonces le avisa al rey para que hiciera algo para salvarla. Entonces el rey empieza a preocuparse, como era lógico. No esperaba que quedara embarazada. Entonces esto es adulterio. Y por lo que se puede entender, Betsabé era una mujer de buena reputación. Pero David comete este pecado una sola vez. No era su costumbre, sino que actuó bajo una influencia de fuerzas pasionales tremendas. No era como aquellos que había dicho el profeta Jeremías, en Jeremías 5:8, relinchaban como caballos, bien alimentados, tras la mujer de su prójimo. Entonces, como vemos, el pecado de David, primero que se enamora de una mujer que no era la suya. El segundo es que cae en adulterio. Y vamos a ver cuáles son las etapas del pecado. En primer lugar, vemos la concupiscencia. Fue la que despertó en David un interés pasional, ¿no? Cuando vio a Betsabé, entonces allí entra la codicia, y la codicia le entró por los ojos. Le entró por los ojos y se asentó en su corazón. Ahora, ¿qué es concupiscencia? La palabra concupiscencia deriva de 3 palabras griegas. Se las edito despacio para que a ver si la pueden entender y copiar. La primera es epitumia. Es E-P-I-T-H-U-M-I-A, que significa deseo, pasión. La segunda es edone, que significa placer, gozo, satisfacción, complacencia, deseos, pasiones. Y la tercera es orexis, que significa deseos, apetitos y tendencias. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, habla de que cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. En la segunda etapa del pecado está la corrupción del corazón, que es por causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y acá vemos que aunque a David le habían dicho que era una mujer casada, que Betsabé era casada, y a él no le importó porque igual la manda que la traigan, porque su corazón había empezado a corromperse. En la tercera etapa está el pecado, ¿no? Primero la concupiscencia, después la corrupción del corazón, y ahí se llega al pecado. Y el pecado dice que David se acostó con Betsabé. Santiago 1:15 dice que la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué hace? Da a luz el pecado. Y en cuarto lugar, en la cuarta etapa del pecado, está la muerte. Entonces tenemos la concupiscencia, los malos deseos, ¿no? La corrupción del corazón, que se convierte en el pecado, y eso lleva, en cuarto lugar, a la muerte. Santiago 1:15 dice, el pecado, siendo consumado, ¿qué hace? Da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Y lo que encontramos aquí, que David
ya estaba espiritualmente muerto, ¿no? Y entonces no tiene respuestas de Dios. Dios no le está respondiendo. Ahora en la falsedad encontramos la traición. ¿Por qué la traición? Urías, que significa Jehová es mi luz. Urías era un adorador de Dios. Pero eso a David no le importó. Y está traicionando a su mejor servidor, a su mejor soldado, que peleaba exponiendo su vida en los más recios de las batallas, en los más recios de las luchas. Él estaba al frente, en el lugar que tal vez le correspondía, que tenía que estar David, y no estar ocioso en el palacio. Entonces, Urías luchaba por el honor y la seguridad del rey y del reino de Israel. A David Dios le había encargado la espada de la justicia y la ejecución de los criminales, especialmente de los adúlteros, conforme a la ley escrita. Y lo triste es que David cae en esta misma condenación, en la traición. La traición y la falsedad de David trajo entonces traición, y también se ve su falsedad. ¿Por qué? Porque manda a llamar a Urías con la intención de que éste, al llegar a Jerusalén, se acueste con su esposa. Así el hijo que estaba en el vientre de Besabet podría pasar como que era el de su marido. Ahora, veamos lo interesante de Urías, ¿no? Lo fiel, lo obediente que era. Pero dice que Urías, al llegar, no va a dormir a su casa. No va a dormir a su hogar, estar con su esposa, según lo dice el versículo 11. Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo la responsabilidad de este varón. Entonces, cuando David ve la negativa de Urías, ¿qué hace? Lo hace ir a comer al palacio, lo emborracha y le dice que se vaya a dormir con su mujer. Pero, ¿qué hace Urías? Urías no va. Su fidelidad al rey es más fuerte que el alcohol y no es vencido. Él permanece fiel a su rey y al reino. Ahora, en tercer lugar, encontramos el homicidio, la muerte de Urías. El diablo puso en el corazón de David que tenía que eliminar a Urías para que él no sea acusado por él de que
ese hijo que va a tener su mujer era el rey. Entonces, Urías, tan inocente y valiente, un caballero que estaba dispuesto a dar su vida, ¿no?, por el honor de su rey, tiene que morir en manos de su rey. Entonces vemos cómo los deseos de la carne, dominados por fuerzas pasionales, luchan contra el espíritu y traen gran destrucción. Así como trajo enorme destrucción, pérdida de la guerra, como ciega la vista, semejante a piedra cauterizada la conciencia y priva de todo sentimiento del honor y de la justicia a los hombres. El diablo, después de poner en el corazón de David su veneno, toma la decisión de matar a Urías. ¿Qué está pasando ahora? Está operando ahora en su mente, poniéndolo con astucia, las formas más sutiles de consumar ese mortífero plan contra Urías. Y lo tremendo es que lo hace responsable del plan de matar a Urías a Joab. Y lo más triste también es que el propio Urías en una carta lleva su sentencia de muerte. La carta que David le escribió para Joab, para que lo pusiera en lo más recio de la batalla, al frente de todos, para que lo mataran. Él mismo está llevando su propia sentencia de muerte. Y entonces, así la espada de los amonitas, si ustedes leen todo el pasaje, es como matan a Urías y también a varios de sus compañeros. Luego que Betsabé cumple el luto por su marido, que había sido muerto, David la manda a llamar y la toma como mujer, la toma como su esposa. Y vemos el adulterio, la falsedad, el asesinato, y aún mismo el matrimonio concebido después. Fueron cosas muy desagradables a los ojos de Dios. Ahora, qué tremendo que cuanto uno más cerca de Dios está, en su responsabilidad, en la autoridad que Dios le ha delegado, el pecado cometido es mucho más grave, porque es hecho con alguien al cual Dios le dio una tremenda autoridad, una tremenda responsabilidad. Ahora, las cosas no quedan así nomás. Ese pecado no iba a quedar oculto. Todo parecía que iba todo lo más bien, que no habían sido descubiertos. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, encontramos al profeta Natán, el cual va y denuncia el pecado que David había cometido. Dice, capítulo 12, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, le cuenta una parábola, ¿no?
Natán. No le dice directamente a qué viene, sino que le da una parábola donde vamos a ver la reacción de David. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Nadie podía juzgar al rey, porque si alguien se atrevía, es muy posible que le costara la vida. Pero acá lo interesante es que David no era el único que recibía directivas de Dios. Había alguien más. Y ese alguien era Natán, un profeta valiente. No solamente valiente, sino también obediente. Un profeta lleno de amor, porque amaba a Dios y amaba al rey David. Pero él de toda manera va a hablarle, aún a riesgo de su propia vida. Y la parábola que Natán le trae a David, esa parábola le trae una fuerte convicción de su pecado.
Y qué inteligente fue Natán. ¿Por qué? Porque lo lleva a que él se acuse él mismo, que él solo se condene. Lo lleva a que como cabeza judicial, él mismo juzgue la situación y que también dé la sentencia que debía darse. Y David, después que escucha la parábola, se levanta con furia, ¿no? Por el accionar, ¿no? Por lo que supuestamente había hecho aquel hombre rico, ¿sí? Aquel hombre que había obrado con maldad. ¿Sí? Y él mismo declara, ¿sí? Es digno de muerte. ¿Sí? Versículos 7 y 8 que ya leímos. Y la respuesta del profeta Natán no se hace esperar, ¿no? Y el profeta le dice, tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre. Te he dado, le dice, las mujeres de tu Señor, hablando de Saúl. David tenía poder sobre todas las posesiones de Saúl. Y como era la costumbre en ese tiempo, el nuevo rey recibía también el harén que tenía el rey que había salido. Esto se refiere a que eran todas las esposas, como así también todas sus concubinas. Entonces dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué no obedeciste la palabra? Porque David menospreció la autoridad de Dios, ¿sí? Con el pecado que cometió. A Urías lo mataste con la espada, ¿sí? De los hijos de Amón, los enemigos. Tomaste por mujer a su mujer. Le está diciendo a David que él es un adúltero y que es un asesino. Ahora, las palabras de Natán son tan duras para David, ¿sí? Que podrían haberse, ¿sí? O podría haberse puesto tan enfurecido él, ¿sí? Ya que estaba decidido a quitarle la vida a cualquiera. Pero qué interesante es que no lo enfrenta a Natán. ¿Por qué? Porque reconoce que Natán había sido mandado por Dios. Y contra esa persona, él no puede enfrentarse. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios y Dios habla a través de su boca. Qué reacción interesante después de todo, ¿no? La de David. Porque reconoce que quien está hablando realmente es un hombre de Dios, un hombre que tiene palabra de Dios, que es un hombre enviado directamente por Dios. Es un mensajero de Dios, que además le trae la salida, trae salud para su alma. Dice que la concupiscencia es como un caminante. Al principio se para a la puerta, luego pasa y se convierte en huéspedes, y finalmente llega a ser el dueño de la casa, el mandamás. Así hay personas que están gobernadas por sus concupiscencias. Y muchos llegan a decir, ¿qué se le va a hacer? Nací así, mis padres me enseñaron. Soy duro. ¿No has escuchado estas expresiones? Soy hijo de vasco. Es más, de vascos franceses. Soy tano,
soy alemán, soy ruso. Mentira. Dios nos ha hecho hijos de luz, como dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Y lamentablemente, para David, las predicciones que le fue dada por el profeta Natán en los versículos del 10 al 12 se cumplen, que dicen así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, o sea, a la vista de todos, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, a pleno día. Y entonces, como decía, estas predicciones se cumplieron. Y se ven las consecuencias entonces de su pecado, ¿no? Su segundo hijo, Eliab, o Daniel, hijo de Abigail, él muere muy joven. Amón, Absalón y Adonías también mueren trágicamente. Y Absalón se apoderó de las concubinas de su padre. Sus mismas esposas sirvieron de vergüenza para Israel, porque su propio hijo se apoderó de todo su harén. Todo esto le sobrevino entonces a David porque hizo su pecado en secreto. Y como cuando se pretende hacer las cosas en secreto, nada queda oculto, todo sale a la luz. Y entonces, finalmente vemos la reacción de David, ¿no? Y él dice, segunda de Samuel, capítulo 12 y el verso 13, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Delante de Dios, entonces, David está reconociendo su pecado. Su corazón está arrepentido. Su corazón está humillado. Y lo interesante es que él no pretende defenderse. No busca excusas. Y está hecho pedazos. Está hecho pedazos delante de Dios. Dios le perdona. Y una vez más le muestra cuánto lo ama. Cuánto Dios lo ama a David. Que por boca de Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. No vas a morir. No vas a morir. Solo Dios es el dador de la ley. Podía Dios revocar esa ley, ¿no? Pero ¿qué había hecho? Había transferido a su hijo el castigo de su pecado. Él moriría. Ese niño que había sido concebido en pecado, finalmente murió. En 2 de Samuel, capítulo 12, de los versículos 14 al 25, está allí la muerte del niño. Tenemos un problemita acá con el capacitor este.
Si lo queremos leer, versículo 14, dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El hijo de la relación adúltera entonces debía morir, y finalmente muere. El pecado de su padre cayó sobre su hijo. La maldición cayó sobre su hijo. Como también le sucedió a Canaán en lugar de Cam, allí en Génesis capítulo 9. Y Salomón fue el primer hijo, ya debe saber, como esposa, no de una concubina. Jedidías significa el amado del Señor. Era una señal de que este hijo no moriría y que este hijo iba a ser su sucesor. Y David entonces pone a uno de sus hijos, nacidos de Betsabé, el nombre de Natán, en honor al profeta. En Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5, allí lo encontramos. Y que precisamente a través de este hijo, Natán, es que viene la descendencia donde nace el Señor Jesús. Qué tremendo entonces la vida de David, ¿no? Ahora viene la etapa donde él realmente se arrepiente. Vamos a dejar para el miércoles, ¿no?, la última parte, que tiene que ver cuando él
se arrepiente y escribe el Salmo 51. Así que si quieren leerlo para el miércoles que viene, vamos a continuar con ese salmo y ya terminar con la historia que tiene que ver con la restauración que trae gozo. Amén. Muy bien, vamos a orar, dar gracias al Señor. Me gustaría, por favor, si alguno tiene noticias, que si sabe cómo está Reina, que me enteré que la internaron. Si alguno tiene noticias. Si alguno tiene información. ¿Sabe alguien algo sobre Reina? Sé que Fernando también estaba complicado y Jessica, pero me enteré que a Reina la internaron, ¿no? Hoy o ayer, no sé bien. No sé si alguien sabe algo que pueda informarnos. Muy bien. Vamos a estar orando entonces por ellos, por Fernando, por Reina, por Jessica. También falleció el papá de un joven de una iglesia de Romero, que se llama, de apellido Iñiguez, ¿no? El papá estaba enfermo, falleció. Pedí al Señor consuele y dé paz a la familia. Muy bien, seguimos orando por Silvia, por Jorge, las nenas, por Julián, ¿no? Por el pastor Sanders, que es el que está más complicado en este momento. Así que bueno, vamos a unirnos en oración, darle gracias al Señor por este tiempo. Y podemos... Pastor, Sí. quería decirle Marta. que hoy al mediodía le dieron el alta a mi tía. Perdón, no escuché. Que hoy al mediodía le dieron el alta a mi Le tía, que dieron le el habían alta. intervenido del corazón. Buenísimo. Sí, Nos así alegramos que bueno, mucho, Marta. ahí Nos compartimos para alegramos. dar gracias al Señor. Una buena noticia, gracias a Dios. Muy bien, ¿alguien más? Si no oramos. Padre Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. Al venir a ti en esta hora es, Señor, poner delante de tu presencia en tu altar la salud, Señor, de nuestros hermanos que en este tiempo están atravesando momentos muy difíciles en su salud, sea por el COVID o por otras causas, pero queremos ir a tu presencia y saber que tú eres el consolador, que tú eres el que trae paz. Por eso, Dios, queremos pedirte por Fernando, por Reina. Tuve la noticia de que ella había sido internada, Señor, no sé cómo está en estos momentos, están en el Hospital Rossi. Señor, pedimos, Dios, que tú intervengas en forma sobrenatural en tu tiempo. Sobre Fernando, sobre Reina, sobre Jessica. Padre Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Que reciban sanidad, Señor. Sanidad total en sus cuerpos. Señor amados, también seguimos orando y rogándote, Señor, por Silvia, para que en esta etapa, Señor, que está atravesando el COVID, Señor, reciba tu fortaleza, tu presencia, tus fuerzas, Dios mío, para que no haya dolores, no haya fiebre. Señor, que tú tomes el control de su salud. Gracias por Jorge, que está mejorando, gracias por las nenas. Señor, gracias por Julián también, que también se está recuperando. Señor, todo porque tú estás poniendo tu gracia sobre cada uno de ellos. Por eso los bendecimos, Señor. Señor, también estamos enterados de la complicación que está llevando el pastor Gerardo Sanders.
Señor, él está todavía internado, no hay muchas mejorías, Señor, y también lo ponemos delante de tu altar, Señor. Solo tú, Dios mío, puedes hacerlo. Así te pedimos por consuelo y paz para todos aquellos que han tenido y han sufrido pérdidas en su familia. Como la familia del pastor Morana, Señor, también pedimos tu consuelo para ellos. Señor, y tantos otros hombres y mujeres, siervos tuyos que también han partido para estar en la patria celestial, gozando de tu presencia, pero pedimos tu consuelo para sus seres queridos. Así también para este joven Iñiguez, Señor, que han perdido a su papá. Señor, pedimos, Dios mío, que tú, Señor, bendigas la familia, que tu presencia esté inundándoles a cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por tus grandes misericordias, por tus favores, porque sabemos que todo está bajo tu control, Señor, que nada escapa, Señor, a tus conocimientos. Señor, que tú tienes dominio y control de todos y de cada uno, Señor. Así oramos también, Señor, por la iglesia de Campana, Señor. Sabemos que esa ciudad, Señor, está muy castigada también por el COVID. Rogamos que bendigas, guardes la vida, la salud de nuestra hermana Rosa, de la pastora, Señor, de la iglesia, de cada uno de los hermanos. Señor, que tú estés bendiciendo y guardándoles en todos. También te pedimos, Señor, por la Roque, Señor, por la iglesia en aquel lugar, Señor, de tu hermana Antonia, Señor, de Gladys, Señor, donde ellos están recibiendo nuestras reuniones, nuestros estudios, Señor, y ellos mismos la están compartiendo con su pastor y con gente de la ciudad de Gualeguaychú y de otros lugares, Señor, que están mandando los devocionales y los estudios y las prédicas, Señor, de nuestras reuniones. Mandamos, Señor, nuestros cariños, nuestros saludos a toda la gente allí de la Roque, de Gualeguaychú, Señor, que seamos siendo de bendición a todos y a cada uno de ellos. Te rogamos también que los guardes, que los protejas, Señor, de todo este virus que está inundando las naciones, Señor. Te lo rogamos, Dios, que tu presencia sea guardándolos a todos y a cada uno de ellos. Que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, Dios mío, sea con ellos, Señor, fortaleciéndoles en todo, guardándoles, Señor amado. Que tu gracia, tu paz, tu misericordia sea sobre ese lugar, Dios mío. Bendecimos, Señor, la Roque, para que muchos te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que venga, Señor, el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor, en aquel lugar. Y muchas almas se conviertan para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque por muchos años mi suegra estuvo orando por la Roque, Señor, de que hubiera iglesia. Sus deseos, Señor, de su corazón se han cumplido. Hoy hay iglesia, Señor, allí en ese lugar. Padre Dios, por eso te agradecemos, Dios, por aquellos que sembraron. Y gracias, Señor, por los que están cosechando en este tiempo. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre Dios, gracias por este momento, por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Bendigo la vida de Berta, la vida de Marta, la vida de Angélica, de Lucía, de Carlos, la familia. Señor, bendigo a la familia Morbelli. Señor, bendigo la vida de Yarco. Bendigo, Señor, la vida de Marisol. Bendigo la vida de Dani, que haya la sanidad total, Señor. Que bendigas, Señor, su estado allí, Señor. Bendice a Miriam, a Julio, a la familia Soto. Que bendigas a Sofía, a Mariana. Señor, todos y cada uno sean guardados y protegidos. Que bendigas a Emilia, Señor. Que bendigas a Matías, a la familia. Padre Dios, honramos tu nombre y te glorificamos solo a ti, Señor amado. Que bendigas a Cristian, su familia. Señor, familias que, Señor, estén protegidos por ti, Señor, guardados, que tú suplas en toda necesidad. Señor, bendice a la familia Solari. Señor, bendice a Elsie, bendice a todos y a cada uno de aquellos, Señor, que tal vez no puedan conectarse, pero saber, Señor, que los tenemos presentes
en nuestras oraciones. La familia de Susana, Señor, a todos y a cada uno de ellos sean protegidos de este tiempo, Padre, por la mano poderosa de aquel que todo lo puede. Señor, por eso te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por poder estar hoy conectados y volveremos a hacerlo mañana, Señor, el tener nuestros cultos del día domingo. Padre Dios, por eso, muchas gracias. Bendigo la vida de cada uno, Señor. La presencia poderosa de tu Espíritu Santo sea en sus hogares. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, buen descanso, que puedan disfrutar el día de domingo, día del Señor, disfrutarlo con la familia. Pastor, ¿me escucha? Y poder estar a la noche congregados nuevamente para escuchar palabra del Señor. Un abrazo grande para todos, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Buen descanso. Ahí Yarko va a